Vamos a tomar la idea de inducción y deducción. Inducción y deducción. Pueden parecer lo mismo, ¿no? Inducción, deducción, pero no es así. Bien, tenemos, supongamos, algunos casos particulares. Acá tenemos algunos casos particulares. Generalmente tomamos tres. Tenemos tres casos particulares. Y de esos casos particulares vamos a construir un caso general. Entonces acá tenemos casos particulares. Y de acá sacaremos un caso que vamos a llamar caso general. Caso general. Cuando analizando casos particulares llegamos a un caso llamado caso general, este procedimiento de ir de lo particular a lo general se llama inducción. A esto llamaremos inducción. Pero cuando de lo general vamos a lo particular, este procedimiento de ir de lo general a lo particular vamos a llamar deducción. Entonces, ¿qué es la inducción? La inducción es ir de lo particular a lo general. ¿Y qué cosa es la deducción? Ir de lo general a lo particular. Entonces, cuando yo voy a aplicar la inducción, procuro tener tres casos particulares generalmente. Analizo tres casos particulares, saco una ley de formación, una regla de construcción y de ahí me voy al caso general. Para la deducción, parto de algo ya establecido, una propiedad, una ley general, y de ahí analizo los casos particulares, lo aplico. Inducción, voy de lo particular a lo general. Deducción, de algo establecido, de algo general, me voy a aplicaciones. Eso es todo, señores. La argumentación inductiva. La argumentación inductiva es una forma de organizar la información dentro del discurso argumentativo que consiste en situar los argumentos antes que la postura o tesis. Esta modalidad o forma de argumentar se usa generalmente. Veamos un ejemplo. Señor director, a medida que se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los latinos han empezado a cobrar creciente importancia para los aspirantes a la Casa Blanca. Las razones son obvias. El 9% del electorado está formado por el denominado voto hispano, lo que se ha transformado en una clave vital. No debe sorprender, por tanto, que Barack Obama haya creado un consejo de asesores latinos para atraer a esa comunidad de votantes, a lo que se suma su anuncio de invertir casi 20 millones en campañas publicitarias destinadas exclusivamente a ellos. Veamos ahora dónde están los argumentos y dónde está la tesis. Por un lado, la tesis la encontramos abajo. No debe sorprender, por tanto, que Barack Obama haya creado un consejo de asesores latinos para atraer a esa comunidad de votantes. O sea que la opinión de este emisor se encuentra al final del texto, mientras que el argumento que lo respalda va más arriba. En este caso, hemos subrayado solamente la base del argumento, pero en rigor, el argumento lo conforma todo este trozo, donde además se presentan garantías y respaldos. La argumentación deductiva. La argumentación deductiva es una forma de organizar la información dentro del discurso argumentativo que consiste en situar la tesis o postura antes que los argumentos. Esta modalidad o forma de argumentar se usa generalmente cuando se requiere precisión y claridad,
porque es el orden más tradicional y por lo tanto más conocido en que manejamos la información, de lo más general a lo más particular. Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la tesis o postura que presenta esta carta al director? Podemos encontrarla en la primera línea. Podemos encontrarla en la primera y la segunda líneas. Que la nueva ley de alcoholes es una medida exagerada, extremista y poco correcta. ¿Por qué? Veamos. En primer lugar, afirma que Chile no está lo suficientemente preparado para implementar esta ley. Afirma que la ley implica medición de alcoholes, pero los accidentes los causan quienes tienen más de 0,3 grados de alcohol. No estaría evitando que se produzcan accidentes, sino solo sobre reaccionando. Esta carta de director fue tomada del Mercurio en una edición de marzo de 2012. Lo que presentamos aquí es un fragmento. Un argumento puede ser deductivo o inductivo. Un argumento deductivo es en el cual la persona afirma que es imposible que la conclusión sea falsa dadas las premisas sean verdaderas. Un argumento deductivo es válido cuando la conclusión necesariamente se deduce de las premisas, de lo contrario es inválido. Nótese que la validez de un argumento deductivo no depende de la veracidad de sus premisas y conclusión. La única excepción es cuando las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. En este caso, el argumento es inválido, de otro modo sería contradictorio. Un argumento es sólido cuando todas sus premisas son verdaderas y el argumento es válido. Si no se cumplen ambas condiciones, entonces no es sólido. Nótese que las premisas que necesitan ser verdaderas son las premisas necesarias para la conclusión. Las sobrantes podrían ser falsas y el argumento seguiría siendo sólido. Un argumento inductivo es en el cual la persona afirma que es improbable que la conclusión sea falsa dadas las premisas sean verdaderas. Un argumento inductivo es fuerte o débil dependiendo si la conclusión deriva de la probabilidad de las premisas. Para que un argumento sea considerado fuerte, la conclusión debe de ser más probable que improbable, y para que se considere débil, la conclusión debe de ser más improbable que probable. Un argumento es convincente cuando éste a la vez es un argumento fuerte y todas sus premisas son verdaderas. Nótese que al igual que en la validez, para que sea convincente no tiene que ver su veracidad. Decidí hacer este video sobre lógica porque no tengo un jodido pintarrón para hacer uno de matemáticas. Originalmente pensaba hacer algo como método de Cramer, regla de Sarrus, o incluso demostrar algunas identidades trigonométricas. Por favor dejen comentarios, sugerencias, quejas o peticiones. Y dejo abajo el link a la página del blog y a la página en Facebook para que dejen sus dudas o lo que tengan que decirme.